Muy buenas noches, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. Pues el día de hoy nuestra cápsula ya número 189 cápsulas, pues cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando en nuestros diferentes canales: YouTube Cultura Jurídica Televisión, Facebook Grupo Cultura Jurídica Televisión, Instagram Cultura Jurídica Televisión y Telegram Cultura Jurídica Televisión. Y ya próximamente también podremos subir nuestras cápsulas en Odyssey como Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, el día de hoy quisiera yo comentar un poco me lo pidieron los seguidores de nuestras cápsulas, el actual problema que surgió con el tema de la Franja de Gaza, el conflicto entre palestinos e israelíes, que no es de ahorita. Lo que nosotros vemos los medios es la versión que se tiene de los hechos, pero no el fondo ni el contexto histórico de lo que sucede en esa región. Recordemos que la Franja de Gaza, el territorio palestino, en ese lugar vivían personas que ya desde hace muchísimos años habían instalado su territorio en ese lugar, de descendencia árabe, y que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, más o menos en el año 1946-47, recordemos que ese territorio era gobernado por los británicos y posteriormente por Egipto, y finalmente la ONU, a través de los acuerdos de Oslo y la misma Organización de las Naciones Unidas, ese territorio, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recordemos que los judíos que se encontraban o que habían sufrido el tema del Holocausto reclamaban la famosa tierra prometida, precisamente en ese lugar. Ahí es donde se funda el Estado de Israel, pero el problema es que en ese mismo lugar ya existía, en ese territorio, pues el territorio de Palestina, el territorio de la Franja de Gaza, donde ya había población asentada en ese lugar, y se divide en tres ese territorio, tanto para los judíos, fundando el Estado de Israel, como el territorio palestino para los que ya vivían en ese lugar, y un territorio que estaba pues en cierto punto neutral, cercano a lo que ahora es Jordania. Y Israel, ya que se le reconoce como Estado, no hacía el Estado palestino, por la ONU y por tratados internacionales. Recordemos que Israel trata de expandir su territorio, y ahí es a donde surgen los problemas. El problema es que Israel, al reclamar al fundarse el Estado de Israel, quiere expandir sus fronteras, pero lo hace precisamente donde actualmente pues se conoce como la Franja de Gaza, y toman control territorial militar de ese sitio. Esto quiere decir que van desplazando a los habitantes originarios de ese lugar poco a poco, y pues obviamente los palestinos no están de acuerdo en esa invasión, que no es de ahorita, es de hace más de 50 años, en donde pues Israel ha tratado de expandir sus fronteras, violando la Convención de Viena, obviamente, y desplazando y reservando, vamos a llamarle así,
a los palestinos que se encuentran en esa franja que es geoestratégica. Y pues a nadie le gustaría que en su propia casa, en su propio territorio, alguien venga y trate de reclamar derechos sobre ese lugar, ¿no? Es como si dividiríamos una casa en cuatro. Yo me apodero de tu casa, las dos partes de ella, y una tercera parte te la dejo reservada para ti. Y eso ha sido contra este conflicto, junto con algunas cuestiones religiosas, porque ahí convergen tres religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? Y siempre ha sido una zona de conflicto porque realmente a Palestina no se le ha reconocido como tal, como un estado, a pesar de que la propia ONU dejó dividido el territorio, pero quien por años no lo ha respetado y ha asediado a los palestinos, pues es Israel, ¿no? Ahora, siempre será reprochable que haya gente civil, pues como se dijera, como daño colateral en este conflicto, porque realmente son cuestiones de carácter de Estado, ¿no? De gobierno, en donde si Israel reclama de que terroristas invaden su territorio para perjudicar a gente de su país, pues debiera de responder, pero en contra de esas personas que, por cierto, gobiernan la Franja de Gaza, pero sin haber accedido por una vía democrática o por la decisión del pueblo palestino. Es que jamás no representa al Estado palestino. Y aún así Israel siempre pues limitó la vida interna de la Franja de Gaza, por muchísimos años, e incluso mantuvo un bloqueo a pesar de las resoluciones que existían de la ONU, en razón de respetar ese territorio y obviamente a la población. Y esto ha sido durante décadas. También resulta increíble que Israel diga que hubo un ataque sorpresa hacia su territorio, teniendo uno de los mejores ejércitos, el ejército más preparado, y responder de manera asimétrica. Eso es decir, el poderío militar lo tiene Israel, no lo tiene Palestina. Y ahora, a razón de lo que sucedió, pues seguramente vendrá un asedio mayor hacia el Estado palestino y una mayor ampliación de su propio territorio, del territorio de Israel. Esto es decir, expandir más sus fronteras, ¿no? Y tener control de esa franja de Gaza, que ha sido siempre pues la manzana de la discordia en el Medio Oriente, ¿no? Aquí jurídicamente pues sabemos que se vulneran muchos, sobre todo aquí el papel de la ONU es cuestionado. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está la ONU para hacer que se cumpla lo que en 1947 se resolvió y se pidió que se respetara, y el primero que no respondió a eso que se había establecido pues fue Israel, ¿no? Y que ahora ya escalado en un problema más grave, donde han muerto pues muchísima gente en una aparente provocación, cosa que está pues por saberse, porque realmente resulta increíble que eso haya sucedido, ¿no? Además de que pues, es un conflicto que ha sido ya pues, histórico, ¿no? No es de unos años para acá, sino ha sido de décadas, ¿no? Y en donde la aparente víctima pues resulta que ha sido el victimario por muchos años de ese pueblo que finalmente no ha alcanzado su autonomía, como es el Estado palestino, ¿no? Y la comunidad internacional igualmente pues no responde, no dice nada. El único que apoyó hasta ahorita
a los palestinos pues ha sido Jordania, pero ¿dónde está la comunidad internacional para detener la agresión mutua que ha existido y hacer que se respete los acuerdos, los tratados y los documentos que se habían firmado en ese entonces, ¿no? Pero aquí desafortunadamente sabemos que en el derecho internacional los tratados pues sobran, quedan de sobra, porque lo que vale es la costumbre internacional y además también el poderío militar. Esto quiere decir que quien tiene más poderío militar es el que impone condiciones, y realmente quien ha impuesto condiciones por muchísimas décadas pues ha sido Israel en ese territorio, violando el derecho internacional. Quién sabe, esto pudiera escalar a una cuestión más grave, desafortunadamente, y siempre se pone como pretexto que es una acción terrorista, pero no es ninguna acción terrorista, sino es un conflicto que no se ha podido solucionar, y que los organismos internacionales pues se quedan cortos en sus acciones para tratar de detener este conflicto que ahorita ya ha escalado a un nivel más grave, y a donde realmente se hiciera un comparativo entre las pérdidas civiles entre israelíes y palestinos, pues los palestinos han pagado una cuota mucho más alta, ¿no? Quién sabe en qué termina este conflicto. Esperemos que termine pues con el respetar lo que ya se había establecido, y que pues realmente Israel sea quien deje de estar vulnerando los derechos que tienen los palestinos en esa franja, y además que pues respete lo que la propia ONU determinó en relación con este territorio. Pues bien, esto era lo que quería comentar en esta cápsula número 189 del día de hoy, y bueno, pues recuerden que cualquier comentario o inquietud la pueden hacer inbox a través de nuestros canales. Muchas gracias.